Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras prólogo. Ya nació. Ya nació. Es un varón. Es un varón. El segundo hijo de Lord Cajeno es un varón. Los heraldos no dejaban de anunciar la noticia por toda la propiedad. Y no era para menos. Después de 8 largas horas de parto, el conde y la condesa de la familia Cagenou, una familia noble de rango medio, celebraban con alegría el nacimiento de su segundo hijo. El pequeño lloraba con fuerza, llenando la habitación con una vida que apenas comenzaba. Todo era felicidad. Todo era esperanza. Sin embargo, aquella felicidad apenas duró 2 meses. Una misteriosa enfermedad se extendió por todo el reino. Aquellos cuyos cuerpos eran demasiado débiles sucumbían de forma lenta y dolorosa. Entre las víctimas se encontraba el pequeño Cid Cagenou. Con apenas 2 meses de vida, sus defensas no pudieron resistir la enfermedad. Murió. La familia quedó destrozada. La madre perdió a un hijo que había llevado en su vientre, alimentado con su propia sangre y soñado ver crecer. El padre perdió a un hijo que llevaba su apellido, su legado y parte de sí mismo. Claire perdió al hermano menor con el que había imaginado jugar y compartir su infancia. Cuando finalmente la epidemia llegó a su fin, la familia decidió darle una sepultura digna. El 20 de diciembre, durante uno de los inviernos más fríos registrados en años, enterraron al pequeño en el panteón de los Cagenou. Fue una pérdida devastadora. O eso creían. Mientras la condesa permanecía sola frente a la tumba, derramando lágrimas por su hijo perdido, escuchó algo. Un llanto. Débil. Pequeño. Pero inconfundible. Secándose las lágrimas, siguió el sonido. Y entonces lo encontró. Debajo de las raíces de un viejo árbol descansaba un bebé envuelto en harapos. Un pequeño nido improvisado de hojas y ramas apenas lo protegía del frío. El niño lloraba con todas las fuerzas que le quedaban. La mujer no pudo ignorarlo. «Hola, pequeño, ¿estás solo?», preguntó suavemente mientras lo tomaba en brazos. El bebé continuó llorando. Era una escena tristemente común. A veces los padres abandonaban a sus hijos por pobreza, miedo o simple indiferencia. De no haber sido encontrado aquella noche, el niño habría muerto congelado. Sin dudarlo, la condesa lo llevó a la mansión. Le dio calor. Le dio refugio. Y cuando descubrió que lloraba de hambre, le ofreció leche materna. Casi de inmediato, el llanto desapareció. Poco después, el conde y Claire llegaron apresurados al escuchar los lloriquesos. Encontraron a la condesa recostada mientras alimentaba a un bebé desconocido. Tras limpiarlo y quitarle toda la suciedad, pudieron verlo mejor. Era un niño. Pequeño. Frágil. Pero sorprendentemente lleno de vida. La condesa se encariñó con él con una rapidez que ni ella misma pudo explicar. El conde, en cambio, se mostró reacio. No era su hijo. No era de su sangre. Ni siquiera sabían de dónde provenía. Podría portar enfermedades. Podría traer problemas. Sin embargo, también veía algo que no podía ignorar. Por primera vez desde la muerte de Cid, su esposa sonreía. Con cierta duda, tomó al niño en brazos. Lo observó detenidamente. Tan pequeño. Tan indefenso. Tan inocente. Al final, suspiró y lo devolvió a los brazos de su esposa. No tuvo el corazón para rechazarlo. Claire, curiosa, observó al bebé. Le tocó los dedos. Le pellizcó suavemente las mejillas. Y sonrió. ¿Cómo se llama? Aquella simple pregunta dejó a todos en silencio. ¿Podrían adoptarlo? ¿Podrían convertirse en sus padres? La respuesta llegó antes de que pudieran formularla. Sí. Sin importar de dónde viniera. Sin importar quién fuera. Lo aceptarían como uno de los suyos. La condesa observó al niño dormido y un nombre apareció en su mente. Sin razón aparente. Simplemente se sintió correcto. Issei. Lo presentó con una sonrisa. Su nombre es Issei. Cagenou Issei. A partir de ese momento, sería parte de la familia. Naturalmente, tuvieron que inventar algunas historias para justificar su aparición. Difundieron el rumor de que la condesa había estado embarazada de gemelos y que uno de ellos había nacido prematuramente. Nadie hizo demasiadas preguntas. Después de todo, los Cagenou no eran una familia tan importante. Entre los nobles existían jerarquías basadas en poder, riqueza, linaje y prestigio. Los Cagenou simplemente estaban demasiado abajo como para atraer atención. Pasaron los meses. Y algo quedó claro. Issei no era un niño normal. Su poder mágico se manifestó desde una edad absurdamente temprana. Su desarrollo era igual de sorprendente.
Con apenas 4 meses ya intentaba ponerse de pie. Antes de cumplir un año ya caminaba por toda la mansión. Y poco después comenzó a hablar. Sus primeras palabras fueron torpes e incomprensibles, pero aprendía a una velocidad aterradora. Tuvo una infancia tranquila. Claire lo adoraba. Jugaba con él. Le enseñaba a divertirse. A soñar. A luchar. Normalmente, los niños comenzaban su entrenamiento formal con la espada a los 6 años. Claire no tuvo tanta paciencia. Quiso enseñarle desde antes. Y entonces descubrió algo preocupante. Issei era un genio. Aprendía cualquier técnica con una facilidad absurda. Los espadachines novatos solo estudiaban 3 posturas básicas. Sin embargo, Issei parecía comprender conceptos destinados a guerreros mucho mayores. Aquello comenzó a preocupar a sus padres. Si seguía destacando de esa forma, llamaría demasiado la atención. Y alguien podría empezar a investigar su origen. Por ello le suplicaron una y otra vez. Nunca muestres todo tu talento. Claire lo animaba constantemente. Pero incluso ella entendía el peligro. Así que Issei aprendió a ocultarse. A fingir. A parecer menos brillante de lo que realmente era. Los años pasaron. Y conforme crecía, también lo hacía su curiosidad. La vida. La muerte. El propósito de existir. Preguntas demasiado complejas para alguien tan joven. Pero los niños también piensan. También sueñan. También construyen las ideas que definirán quiénes serán. Un día, incapaz de encontrar respuestas, Issei tomó una decisión extrema. Subió a un acantilado. Y saltó. Si la vida era solo un ciclo interminable de nacimiento, reproducción y muerte, entonces quería romperlo. Pero en el instante en que cayó, ocurrió algo imposible. La magia respondió. Una luz lo envolvió. Una fuerza invisible detuvo su descenso. Y le salvó la vida. Fue entonces cuando Issei comprendió algo. Nunca había estado solo. Había alguien observándolo. Protegiéndolo. Guiándolo. Con el tiempo descubrió la verdad. Espíritus. Seres invisibles que permanecían a su alrededor. Según los libros, los espíritus habían desaparecido hacía siglos. Las únicas razas mágicas registradas eran humanos, elfos y hombres bestia. Pero aquellos registros estaban equivocados. Porque Issei podía verlos. Podía escucharlos. Y podía sentir su presencia. Así, a la edad de 4 años, encontró a sus primeros amigos. Espíritus invisibles que solo él podía percibir. Espíritus que lo acompañarían. Espíritus que lo ayudarían a recordar. Recordar que... un pasado que él mismo creía haber olvidado. Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras capítulo 1. Una mala jugarreta del destino. Quería ser un aventurero. Quería ser un campeón. Quería hacer historia. Quería convertirme en una leyenda. Quería empuñar armas legendarias, rescatar princesas, derrotar a mal y salvar al mundo. Quería tener un harén de mujeres hermosas. Quería que mi nombre fuera recordado como un símbolo de esperanza. Quería ser un héroe. No un destructor. No un monstruo. No un dios que condenó incontables vidas. Las últimas palabras de un pecador. Las últimas palabras de alguien que cargaba sobre sus hombros la muerte de billones de seres vivos y la destrucción de incontables universos. Un hombre que había alcanzado un poder tan grande que terminó perdiéndolo todo. Si existiera una forma de regresar el tiempo. Si existiera una manera de devolverle la vida a quienes murieron por su culpa. Si existiera una oportunidad para corregir sus pecados, la tomaría sin dudar. Aunque tuviera que sacrificarlo todo. Ese niño había nacido en la oscuridad. Había nacido abandonado por Dios. Había nacido cargando un pecado que ni siquiera recordaba. Y aún así, a los 6 años ya era considerado un prodigio. Un genio entre genios. Su talento era tan extraordinario que muchos llegaban a preguntarse si realmente era un elegido de los cielos. Su dominio de la espada era absurdo. Podía memorizar una postura después de verla una sola vez. Podía comprender estilos completos en cuestión de horas. Y su afinidad con la magia superaba incluso a la de numerosos magos de la familia real. Claire Cagenou jamás perdía una oportunidad para presumir a su hermano menor. Mi hermano es increíble. Aprendió eso en un día. Puede hacerlo mejor que los adultos. Aquello se había convertido en una rutina. Su padre tampoco ocultaba su orgullo. Ver a Issei crecer tan fuerte le daba tranquilidad. Sabía que, cuando llegara el momento de enfrentarse al mundo, tendría las herramientas necesarias para sobrevivir. Su madre, en cambio, estaba preocupada.
No por su talento, sino por las consecuencias de poseerlo. Temía que la gente intentara utilizarlo. Temía que lo convirtieran en una herramienta. Pero, sobre todo, temía que el poder corrompiera su corazón. Por eso le repetía constantemente: nunca olvides ser amable. Nunca olvides ser humilde. Nunca olvides ayudar a quien lo necesite. Ella deseaba que su hijo creciera como un líder. Uno que inspirara a otros. No uno que los aplastara. Y esas palabras se grabaron profundamente en el corazón de Issei. Aunque él mismo no entendía por qué. Porque, en algún lugar de su alma, una voz seguía susurrándole que ya había recorrido un camino completamente diferente. Uno cubierto de sangre, ruinas y arrepentimiento. Los Kagenou no eran una familia especialmente importante dentro del reino de Midgar. Poseían tierras. Poseían influencia. Poseían prestigio suficiente para ser considerados nobles respetables. Pero estaban lejos de pertenecer a la élite que gobernaba el reino. Por eso mismo, cuando comenzaron a surgir rumores sobre el extraordinario talento del segundo hijo de la familia, pocos los tomaron en serio. Al principio. Porque los rumores siguieron creciendo. Y creciendo. Hasta llegar a los oídos de la familia real. ¿Un niño de 6 años domina 5 estilos de espada? Eso dicen los informes, Su Majestad. ¿Y afirman que puede copiar una técnica después de verla una sola vez? Sí, Su Majestad. El rey Klaus Midgar observó el documento en silencio. Sentada a su lado estaba su hija mayor. La primera princesa. Iris Midgar. La joven pelirroja leía exactamente el mismo informe. Y por primera vez en mucho tiempo, algo había despertado su interés. Quiero verlo. La respuesta salió de su boca sin pensarlo demasiado. El rey sonrió. Pensé que dirías eso. Pocos días después, la familia real llegó a los dominios de los Kagenou. Los sirvientes se apresuraron a preparar todo para recibir a semejantes invitados. Sin embargo, la verdadera razón de aquella visita no tardó en quedar clara. Habían venido a ver a Issei. Y no quedaron decepcionados. Ya. Las espadas chocaron. Claire retrocedió 2 pasos. Issei permaneció inmóvil. La diferencia de tamaño entre ambos era evidente. La diferencia de talento, también. El niño sostenía 2 espadas de entrenamiento. Una larga. Y otra más corta. El llamado estilo Galia. Un estilo difícil incluso para guerreros experimentados. Pero él lo ejecutaba con una naturalidad absurda. Los movimientos eran fluidos. Precisos. Sin desperdiciar energía. Parecía que las espadas formaban parte de su propio cuerpo. Increíble, incluso Iris no pudo evitar murmurarlo. Klaus observaba con atención. Los instructores reales hacían lo mismo. Y todos llegaron a la misma conclusión. Los rumores eran ciertos. Tal vez incluso se habían quedado cortos. ¿Cuánto tiempo lleva practicando ese estilo?, preguntó Klaus. El padre de Issei respondió con una sonrisa orgullosa. 3 horas. El silencio fue absoluto. 3 años. 3 horas. Ahora sí. Nadie dijo nada. Ni siquiera los caballeros reales. Porque aquello era ridículo. Simplemente ridículo. Iris sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en años. Por primera vez desde que comenzó a entrenar. Había encontrado a alguien interesante. Alguien que podía desafiarla. Alguien que quizás podría comprenderla. Su Majestad. Todos giraron hacia ella. Deseo enfrentarme a él. El padre de Issei palideció. La madre de Issei también. Claire casi se atragantó. Porque todos conocían a Iris Midgar. La genio del reino. La princesa invicta. La joven que derrotaba a adultos siendo todavía una niña. Y ahora quería pelear contra Issei. Será una pelea amistosa. Declaró Klaus. Nada más. Aquellas palabras no tranquilizaron a nadie. Especialmente a la madre de Issei. Porque ella conocía a su hijo. Y conocía a Iris. 2 genios. 2 monstruos. Cuando semejantes talentos chocaban, los resultados nunca eran normales. Mientras tanto, Issei apenas prestaba atención a la conversación. Sus ojos observaban otra cosa. Figuras invisibles flotaban alrededor del campo de entrenamiento. Espíritus. Docenas de ellos. Algunos revoloteaban emocionados. Otros parecían preocupados. Y varios no dejaban de señalar a Iris. Es especial. Muy especial. Tiene algo dentro. Algo grande. Algo peligroso. Las voces susurraban. Pero Issei negó con la cabeza.
Mentalmente les pidió que no intervinieran. Si iba a luchar, lo haría por sí mismo. Los espíritus aceptaron. Y se limitaron a observar. Poco después, el campo fue preparado. Las espadas reales fueron sustituidas por armas de entrenamiento. La pintura especial marcaría los impactos. Un golpe mortal sería considerado una derrota. Nada más. O eso decían las reglas. Porque todos los presentes sabían que aquello sería mucho más que un simple entrenamiento. Iris sonrió. Por primera vez en semanas. Tal vez meses. Sentía emoción. Verdadera emoción. Frente a ella estaba alguien capaz de resistirle. Alguien que no caería derrotado en segundos. Alguien que podía desafiarla. Por otro lado, Issei adoptó una postura relajada. Su mirada era tranquila. Demasiado tranquila. Como si estuviera observando algo mucho más lejano que la propia batalla. Comiencen. Las dos figuras desaparecieron. El estruendo de las espadas resonó por todo el campo. Clan. Una onda de aire recorrió el lugar. Los espectadores abrieron los ojos de par en par. Aquella fuerza era absurda para dos niños. Las espadas vibraron. Ninguno cedió terreno. Y entonces ambos sonrieron. Porque habían encontrado a alguien capaz de seguirles el ritmo. Por primera vez. No estaban solos. Los meses pasaron. La noticia del compromiso entre Issei Kageno e Iris Midgar se extendió por gran parte del reino. Aunque muchos nobles consideraban extraño que la princesa heredera terminara prometida al segundo hijo de una familia noble de rango medio, nadie se atrevió a cuestionar abiertamente la decisión del rey. Después de todo, Klaus Midgar había visto algo en aquel niño. Algo que justificaba semejante apuesta. Sin embargo, mientras el reino discutía su futuro, Issei tenía preocupaciones mucho más inmediatas. Porque había algo podrido en las tierras cercanas a los dominios Kagenou. Algo que nadie parecía notar. O quizá nadie quería notar. Las primeras señales llegaron a través de los espíritus. Pequeños susurros. Rumores. Lamentos. Gritos que solo él podía escuchar. Ayuda, vuele, tengo miedo, mamá, voces infantiles. Voces aterradas. Voces que desaparecían demasiado rápido. Al principio pensó que estaba imaginándolo. Pero las voces siguieron apareciendo. Una tras otra. Siempre provenientes del este. Siempre durante la noche. Siempre acompañadas de una sensación desagradable. Una sensación que revolvía su estómago. Una noche decidió investigar. Escapar de la mansión era fácil. A esas alturas, incluso los guardias veteranos eran incapaces de detectar sus movimientos. Su control mágico había mejorado enormemente. Podía ocultar su presencia. Silenciar sus pasos. Disimular su olor. Incluso manipular pequeñas corrientes de viento para cubrir cualquier ruido. Era casi injusto. Los bosques orientales estaban oscuros. Demasiado oscuros. La luna apenas atravesaba las copas de los árboles. Las sombras parecían moverse por voluntad propia. Y allí, entre los árboles, los encontró. Bandidos. Docenas de ellos. Hombres armados hasta los dientes. Algunos bebían. Otros apostaban. Otros discutían sobre mercancías. Mercancías humanas. Issei permaneció oculto sobre una rama. Escuchó. Observó. Aprendió. Y cuanto más escuchaba, más fría se volvía su mirada. 5 monedas por la niña. Demasiado cara. Entonces llévate al niño. No sobrevivirá al viaje. No es mi problema. Las risas resonaron por el campamento. Los traficantes bebieron. Celebraron. Hablaron de personas como si fueran ganado. Y algo dentro de Issei comenzó a hervir. No era ira. Era algo más profundo. Algo antiguo. Algo que parecía despertar desde lo más profundo de su alma. Por un instante. Solo un instante. Imágenes atravesaron su mente. Mundos destruidos. Galaxias ardiendo. Universos desapareciendo. Miles de millones de muertos. Un peso imposible de describir. Un pecado tan grande que ninguna vida sería suficiente para compensarlo. Entonces recordó las palabras de su madre. Nunca olvides ser amable. Nunca olvides ayudar a quien lo necesite. Nunca olvides proteger a los débiles. La presión desapareció. Y respiró profundamente. No mataré. Se dijo a sí mismo. Todavía no. Porque era fácil. Demasiado fácil. Con el poder que estaba despertando, podía acabar con todos ellos en segundos. Pero eso no era justicia. Era simplemente fuerza.
Y él ya había visto lo que ocurría cuando alguien utilizaba la fuerza sin límites. Esa noche nació algo nuevo. No un héroe. No un caballero. No un aventurero. Algo diferente. Algo que operaría lejos de la atención del mundo. Algo que actuaría cuando nadie más pudiera hacerlo. Los traficantes jamás entendieron qué ocurrió. Las sombras comenzaron a moverse. Las antorchas se apagaron. Los caballos entraron en pánico. Las cuerdas que sostenían las tiendas se rompieron. Y luego, llegó él. Una figura completamente cubierta por una capa oscura. Sin rostro. Sin nombre. Sin identidad. Solo dos ojos rojos brillando entre las sombras. Los espíritus del viento revoloteaban a su alrededor. Los espíritus de la oscuridad cubrían su presencia. Los espíritus de la tierra borraban sus huellas. Y los espíritus del sueño, bueno. Ellos se estaban divirtiendo demasiado. ¿Quién demonios eres? Gritó uno de los traficantes. No recibió respuesta. Solo sintió un golpe en la nuca. Y cayó inconsciente. Luego otro. Y otro. Y otro más. En menos de 10 minutos. Todo el campamento estaba derrotado. Algunos colgaban boca abajo de los árboles. Otros estaban enterrados hasta el cuello. Otros aparecieron atados unos a otros formando una enorme cadena humana. Los más peligrosos despertaron con espadas clavadas entre los dedos. Una advertencia. Una promesa. La próxima vez no fallaría. Cuando los caballeros del reino llegaron al amanecer, encontraron más de 30 criminales capturados. Todos vivos. Todos inmovilizados. Todos aterrorizados. Y ninguno dispuesto a explicar qué había ocurrido. Porque cuando intentaban describirlo, recordaban aquellos ojos. Aquella presencia. Aquella sensación. Como si algo los hubiera estado observando desde mucho antes de que ellos nacieran. Los rumores comenzaron esa misma semana. Un fantasma. Un vigilante. Un espíritu vengador. Un monstruo. Un héroe. Cada persona contaba una versión distinta. Y cada historia era más absurda que la anterior. Issei escuchó todos esos rumores mientras desayunaba tranquilamente con su familia. Claire estaba emocionada. Su padre confundido. Su madre preocupada. Y él simplemente bebía té. En silencio. Como si no tuviera ninguna relación con los acontecimientos. Aunque, en el fondo, no podía evitar sentirse satisfecho. Porque por primera vez desde que tenía memoria, había ayudado a alguien. Había protegido vidas. Y aquella sensación, se sentía bien. Demasiado bien. Sin embargo, lo que Issei no sabía era que aquellos traficantes eran apenas el comienzo. Porque más al este. Mucho más al este. Oculta bajo tierra. Existía una organización observando todo lo ocurrido. Y por primera vez en años, habían encontrado una anomalía. Una variable imposible. Un niño llamado Issei Kagenou. Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras capítulo 2. La sabiduría de la eminencia en las sombras. La gente comenzó a hablar. En tabernas. En mercados. En caminos. Todos contaban la misma historia. Decían que durante las noches aparecía una extraña entidad que acababa con bandidos, asesinos y traficantes sin el menor esfuerzo. Nadie conocía su rostro. Nadie conocía su nombre. Pero las cárceles comenzaban a llenarse más y más cada semana. Los criminales desaparecían de los caminos. Los comerciantes podían viajar con mayor tranquilidad. Y los pueblos alejados comenzaron a dormir sin miedo. Aquello era algo bueno. Sin embargo, para Issei aquello apenas era el comienzo. Una noche, durante una de sus patrullas habituales, el joven vigilante conocido como Smoke detectó algo extraño. Había encontrado otro grupo de traficantes de esclavos. Pero estos no parecían ordinarios. Sus armas eran demasiado refinadas. Sus armaduras demasiado costosas. Sus suministros demasiado organizados. Parecían soldados. No criminales comunes. Después de derrotarlos e inmovilizarlos, Smoke comenzó a inspeccionar el campamento. Fue entonces cuando encontró algo que hizo que incluso él se detuviera. Había sangre. Mucha sangre. Demasiada. Y era reciente. Siguiendo el rastro, llegó hasta una celda oculta bajo tierra. El olor era insoportable. Las moscas cubrían las paredes. La humedad impregnaba el ambiente. Y entonces la vio. O lo vio. No estaba seguro. Era una masa rojiza. Viscosa. Pulsante. Cubierta por extrañas deformaciones. Poseía ojos. Respiraba. Y reaccionaba a su presencia.
Era un ser vivo. Una criatura consciente. Algo que jamás había visto antes. Los espíritus que lo acompañaban parecían inquietos. Incluso ellos mantenían distancia. Smoke se acercó lentamente. Y extendió una mano. Al tocar aquella masa de carne, una sensación recorrió todo su cuerpo. Era difícil de describir. Pero estaba seguro de algo. Había una mente atrapada allí dentro. Una persona. Alguien seguía vivo. No eres un monstruo, murmuró. Hay alguien ahí dentro. La criatura reaccionó. Levemente. Como si intentara responder. Smoke tomó una decisión. La liberaría. Sin importar cuánto tiempo le tomara. Durante semanas enteras realizó experimentos. Analizó la condición. Estudió su estructura. Utilizó magia curativa. Magia espiritual. Magia elemental. Incluso técnicas que ni siquiera comprendía del todo. Los espíritus colaboraron. Algunos aportaban energía. Otros compartían conocimientos olvidados. Y poco a poco comenzó a comprender la naturaleza de aquella aberración. No era una enfermedad. Era una maldición. Una maldición diseñada para destruir el cuerpo. Una maldición que devoraba la identidad. Una maldición que transformaba a una persona en un pedazo de carne viviente. Lo imposible tomó forma. Semana tras semana. Día tras día. Hasta que finalmente ocurrió. La masa comenzó a reducirse. La corrupción retrocedió. La carne deformada recuperó una figura humana. Y la conciencia encerrada dentro volvió a despertar. El proceso consumió una cantidad absurda de energía mágica. Tanta que incluso Issei terminó agotado. Pero había funcionado. Había salvado una vida. Cuando la transformación terminó, Smoke descubrió quién había estado atrapada dentro de aquella maldición. Era una joven elfa. Hermosa. De figura esbelta. Cabello dorado que caía hasta su cintura. Ojos azules tan brillantes como el cielo. Y una expresión completamente perdida. El amanecer llegó poco después. La joven abrió los ojos lentamente. Confundida. Desorientada. Temblando. Miró sus manos. Tocó su rostro. Escuchó su propia voz. Y comenzó a llorar. Porque podía hablar. Porque podía sentir. Porque volvía a ser ella misma. Smoke apareció junto a ella. Le colocó una manta sobre los hombros para protegerla del frío. La elfa levantó la mirada. Y lo observó. Como si estuviera contemplando un milagro. Con calma, él le explicó todo lo que había descubierto. La captura. La deformación. La corrupción. Y la teoría que había desarrollado. Una teoría que decidió nombrar, la maldición de diabolos. Una enfermedad hereditaria relacionada con las legendarias heroínas. Una maldición que afectaba únicamente a ciertas mujeres. Algo cruel. Algo monstruoso. Algo que jamás debió existir. La elfa escuchó cada palabra. Y mientras más escuchaba, más crecía su rabia. No contra él. Contra quienes le habían hecho aquello. Contra quienes habían destruido su vida. Contra quienes seguían haciendo sufrir a otras personas. Finalmente levantó la vista. ¿Quién eres? Preguntó. ¿Qué piensas hacer con un poder como el tuyo? Smoke permaneció en silencio. Pensando. Reflexionando. Porque aquella pregunta era importante. ¿Qué debía hacer? ¿Convertirse en un héroe? ¿Salvar al mundo? ¿Ser el protagonista de una historia escrita por otros? No. Eso era demasiado simple. Demasiado aburrido. Demasiado predecible. Entonces sonrió. Y por primera vez abandonó el nombre de Smoke. El vigilante nocturno había cumplido su función. Era momento de algo mayor. Algo más profundo. Algo más oscuro. Las sombras comenzaron a reunirse alrededor de su cuerpo. Los espíritus respondieron a su voluntad. El viento se agitó. La luz del amanecer pareció detenerse. Y una inmensa presión llenó el lugar. Mi nombre es Shadow. Su voz resonó como un eco imposible. Acecho en las noches. Cazo en las sombras. Y soy el puente hacia la verdad. La elfa quedó inmóvil. No podía explicarlo. No podía comprenderlo. Pero por un instante le pareció estar observando a una existencia superior. Alguien destinado a cambiar el mundo. Ella cayó de rodillas. Por favor, permíteme seguirte. Shadow la observó. No camino por la senda de la venganza. No busco venganza. Respondió ella. Busco justicia. El silencio se extendió durante unos segundos. Y entonces Shadow sonrió. Aquella respuesta le agradó.
Mucho. Una inmensa cantidad de magia envolvió a la elfa. La energía recorrió su cuerpo, fortaleciendo cada célula, reconstruyendo lo que la maldición había destruido, elevándola más allá de lo que había sido antes. A partir de hoy, declaró Shadow. Tu nombre será Alza. La primera integrante. La primera compañera. La primera sombra. Y así nació una organización destinada a desafiar los secretos ocultos del mundo. Una organización que algún día haría temblar reinos enteros. Una organización llamada Shadow Garden. Mientras el sol terminaba de elevarse sobre el horizonte, Shadow y Alpha abandonaron aquellas ruinas. Si el destino quería convertir a Issei Kagenou en un héroe, entonces él rechazaría ese papel. Porque los héroes seguían las reglas del mundo. Pero las sombras eran libres. Y él sería la más grande de todas. El compromiso con Iris Midgar cambió muchas cosas. Especialmente para Issei. Porque el rey Klaus Midgar hablaba en serio cuando dijo que prepararía al joven Kagenou para convertirse en alguien digno de la princesa. Y cuando un rey daba una orden, nadie podía negarse. Durante el siguiente mes, la mansión Kagenou se convirtió en una auténtica academia. Profesores. Eruditos. Caballeros. Magos. Historiadores. Matemáticos. Estrategas. Especialistas de toda clase comenzaron a visitar la residencia. Todos tenían la misma misión. Educar a Issei Kagenou. El resultado fue aterrador. Para los profesores. No para Issei. Lo que normalmente requería años de estudio, le tomaba días. Lo que otros estudiantes aprendían en meses, él lo dominaba en horas. Y lo que los expertos tardaban décadas en comprender, él era capaz de analizarlo después de una sola explicación. Esto no es normal, murmuró uno de los eruditos reales mientras observaba las respuestas de Issei. Estoy de acuerdo. Respondió otro. Le enseñé 3 dialectos distintos esta mañana. Los habla perfectamente. Yo le enseñé teoría militar. ¿Y? Corrigió 3 errores en mi libro. Le expliqué una fórmula mágica experimental. ¿La entendió? No. No. La mejoró. Los testimonios comenzaron a acumularse. Cada maestro que llegaba salía cuestionándose su propia existencia. Porque enseñar a Issei era una experiencia extraña. No parecía estar instruyendo a un niño. Parecía estar conversando con alguien que ya conocía las respuestas. Su madre fue la primera en notarlo. Había momentos en los que Issei observaba el horizonte con una mirada imposible para alguien de su edad. Momentos en los que parecía estar recordando algo. Algo lejano. Algo triste. Algo enorme. A veces da miedo. Confesó ella una noche. ¿Issei? Preguntó su esposo. No. Respondió la mujer. Lo que sabe. Incluso Claire comenzó a sentirse superada. Y eso era decir mucho. Ella seguía siendo un genio. Una auténtica prodigio. Pero su hermano menor parecía existir en una categoría completamente diferente. No es justo. Se quejó una tarde. ¿Qué sucede, hermana? Todo. Eso no responde mi pregunta. Aprendes demasiado rápido. Issei soltó una pequeña risa. Claire infló las mejillas. Y terminó golpeándole el hombro. Aunque ambos sabían que estaba bromeando. En realidad, Claire estaba orgullosa de él. Extremadamente orgullosa. Los rumores comenzaron a extenderse. Primero entre los nobles. Luego entre los académicos. Y finalmente por todo Midgar. Algunos afirmaban que Issei poseía la sabiduría de un antiguo sabio. Otros aseguraban que había sido bendecido por los espíritus. Los más religiosos incluso llegaron a pensar que era un elegido de los dioses. Pero quienes lo conocían mejor tenían una opinión distinta. Ese niño tiene la filosofía de un sabio. Comentó un anciano profesor. Y la fuerza de un monstruo. Añadió un maestro espadachín. Era una combinación aterradora. Porque normalmente el conocimiento traía prudencia. Y el poder traía arrogancia. Pero Issei poseía ambas cosas sin mostrar ninguna de las debilidades habituales. Sin embargo, había algo que nadie sabía. Algo que ni siquiera Issei comprendía completamente. Cada noche. Mientras estudiaba. Mientras entrenaba. Mientras dormía. Fragmentos de recuerdos comenzaban a regresar. Pequeñas piezas de un rompecabezas imposible. Batallas. Dragones. Dioses. Universos. Amigos. Enemigos. Amores. Pérdidas. Y una sensación constante.
Una culpa tan inmensa que ni siquiera podía describirse con palabras. A veces despertaba empapado en sudor. A veces sentía que estaba olvidando algo importante. Algo vital. Algo que debía recordar. Los espíritus también lo notaban. Cada vez acudían más. Espíritus menores. Espíritus antiguos. Incluso algunos elementales comenzaban a acercarse. Observándolo. Esperándolo. Como si supieran que algo estaba a punto de despertar. Porque, aunque Issei aún no lo comprendía, no solo estaba recuperando recuerdos. No solo estaba recuperando conocimientos. No solo estaba recuperando poder. Estaba recuperando a Youdou Issei. Y cuando eso ocurriera por completo, el mundo entero cambiaría para siempre. Underworld. Las crónicas de la eminencia en las sombras capítulo 3. Una meta en común. En el infinito. Un lugar donde no existía arriba ni abajo. Donde no había tiempo. Donde no había luz. Ni oscuridad. Solo eternidad. Una pequeña figura flotaba en aquel océano blanco. Era Opis. La dragona del infinito. La existencia nacida para gobernar el vacío eterno. Una entidad tan antigua que incluso las estrellas parecían jóvenes a su lado. Normalmente permanecía inmóvil. Callada. Aburrida. Pero en esta ocasión era diferente. Porque entre sus brazos sostenía algo. Un pequeño muñeco chibi. Un muñeco de Youdou Issei. El Sekiryutei de la verdad ardiente. El hombre que una vez desafió a dioses, dragones y conceptos. El hombre que incluso ella había llegado a considerar suyo. Opis lo abrazaba contra su pecho. Lo acomodaba. Lo peinaba. Lo observaba. Y sonreía. Una sonrisa pequeña. Pero genuina. Jejeje, la dragona del infinito soltó una risita. Algo que habría aterrorizado a cualquier ser capaz de presenciarla. Es verdad, acarició la cabeza del muñeco. Nada podía contenerte. Su voz resonó por el vacío. Eras un espíritu indomable. Sus ojos dorados brillaron. Y ahora debo encontrarte. Porque debemos estar juntos otra vez. En este infinito. El muñeco, naturalmente, no respondió. Pero eso parecía no importarle. Porque para Otis, era como si realmente estuviera hablando con él. Como si todavía pudiera escucharlo. Como si aún existiera algún vínculo entre ambos. A su alrededor flotaban numerosos objetos. Reliquias. Tesoros. Vestigios de una era perdida. Otis los observó con una expresión satisfecha. Los 10 anillos del arrogante, los orbes malignos, los Sacred Gears del conquistador, la espada Sacro Slayer, Ascalón II. Su sonrisa creció ligeramente. Youdou Issei, apresúrate. Tienes que regresar. Todavía queda mucho por hacer. Tu historia aún no ha terminado. A lo lejos. Otra figura observaba en silencio. Lilith. La otra mitad de Opis. Ella custodiaba aquellas reliquias. Las protegía. Las preservaba. Esperando. Como su otra mitad. Esperando el regreso de alguien. Y ambas permanecían bajo una sombra gigantesca. Una sombra tan inmensa que parecía abarcar el infinito entero. Los restos fosilizados de Great. El dragón verdadero. El emperador de los sueños. Muerto desde hacía tanto tiempo que incluso los conceptos de milenio y aún habían perdido significado. Su cuerpo se había convertido en una montaña eterna. Un monumento a una era que ya no existía. Y aún así, Opis seguía esperando. Mientras tanto. Muy lejos de allí. En el reino de Midgar. La historia avanzaba. Alpa se había unido a Shadow. Y Shadow había aceptado. No porque necesitara compañía. Sino porque veía potencial. Y porque la elfa poseía algo que no podía enseñarse. Voluntad. Los entrenamientos comenzaron inmediatamente. Y fueron brutales. La magia fue el primer desafío. Como elfa de sangre pura, Alpa poseía una afinidad mágica extraordinaria. Sin embargo, la energía que Shadow había inyectado en su cuerpo era demasiado poderosa. Demasiado densa. Demasiado refinada. Controlarla resultaba extremadamente difícil. Más de una vez perdió el control. Más de una vez destruyó objetivos por accidente. Más de una vez terminó completamente agotada. Pero Shadow nunca se rindió. Luego vino el cuerpo. La fuerza. La velocidad. Los reflejos. La resistencia. Durante el proceso de restauración, Issei había alterado inconscientemente parte de sus circuitos mágicos. Había reforzado su estructura interna. Había optimizado su flujo de energía. Había mejorado cada aspecto de su existencia.
El resultado era aterrador. Alpa estaba evolucionando. Rápidamente. Demasiado rápido. Pero existía un problema. Uno muy grande. Era pésima peleando. Su fuerza era enorme. Su velocidad impresionante. Su magia excepcional. Pero no sabía combatir. No realmente. Era como darle una espada legendaria a alguien que jamás había blandido un palo. Por eso Shadow comenzó desde lo básico. Una y otra vez. Y otra vez. Espadas. Lanzas. Alabardas. Escudos. Dagas. Combate sin armas. Estrategia. Posicionamiento. Lectura del enemigo. Control emocional. La entrenó hasta el agotamiento. La hizo caer. Fracasar. Levantarse. Y volver a intentarlo. Poco a poco. La elfa comenzó a cambiar. La fragilidad desapareció. La inseguridad desapareció. La víctima desapareció. Y en su lugar nació una guerrera. Con el tiempo. Alpa comenzó a admirarlo. Luego a respetarlo. Y finalmente, a seguirlo mediante una adoración igual a un ser que está por encima de todos y de todo. Un Dios bueno y misericordioso con los débiles. Una calamidad caótica y destructiva para los perversos y monstruos que este mundo pudiera engendrar. Porque cuanto más lo observaba, menos lograba comprenderlo. ¿Quién era realmente Shadow? ¿Por qué sabía tantas cosas? ¿Por qué parecía haber vivido cientos de vidas? ¿Por qué hablaba como alguien que había visto el final del mundo? ¿Por qué parece ser un ser tan distante? ¿Qué genera la soledad mediante su inmenso poder? ¿Acaso siquiera es posible estar a la par con alguien como él? Ella quería conocerlo. Comprenderlo. Entenderlo. Pero Shadow siempre desviaba la conversación. Su mente estaba en todas partes, menos en el debido. El pasado no importa. Lo importante es el futuro. Siempre la misma respuesta. Siempre el mismo misterio. Sin embargo, había algo más. Algo que Alpa nunca logró comprender. Durante sus entrenamientos mentales, Shadow no solo la preparaba para enfrentar enemigos. La preparaba para enfrentarlo a él. Si algún día pierdo el control. Détenme. Alpa quedó paralizada la primera vez que escuchó aquello. ¿Por qué tendría que hacerlo? Preguntó. Shadow permaneció en silencio durante varios segundos. Demasiados. Finalmente respondió. Con una voz extrañamente triste. Porque el poder absoluto es una tentación. Y porque nadie debería existir sin alguien capaz de detenerlo. Alpa no entendió. No completamente. Pero en ese instante sintió algo extraño. Algo oculto. Algo enterrado en lo más profundo de Shadow. Miedo. No miedo al enemigo. No miedo a la muerte. No miedo al fracaso. Miedo a sí mismo. Como si ya hubiera visto lo que ocurría cuando alguien obtenía demasiado poder. Como si hubiera vivido una tragedia tan grande que ni siquiera podía hablar de ella. Y por primera vez, Alpa comprendió una verdad. Shadow no estaba huyendo de su pasado porque lo hubiera olvidado. Estaba huyendo de él porque, en algún lugar de su alma, todavía le dolía. Un dolor tan grande que ni la muerte puede borrarlo, y lo peor, es que ya no sabe qué hacer con este dolor.